sea Dios. Hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga una vez más. A través de este medio quiero llegar como una de las voces de alerta que el Señor tiene en este mundo para predicar en pleno desierto del siglo XXI que Cristo viene. Quiero llegar a ustedes con una enseñanza, digámoslo así, bajo el título ¿Existen los profetas hoy? Para esto voy a leer el libro de Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, desde el 19 leamos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Antes de darle mi apreciación acorde a la Biblia, quiero manifestarles cuál era el propósito del profeta en el Antiguo Pacto. El propósito del profeta en el Antiguo Pacto era revelar la verdad de Dios. Entonces, ¿por qué necesitaríamos nosotros en los actuales momentos revelaciones cuando la revelación completa por parte de Dios está en la Biblia? Repito, el propósito del profeta en el Antiguo Pacto era para revelar la verdad de Dios a su pueblo. Hoy la verdad de Dios ya fue revelada y está aquí en la Biblia. Es decir, si ya tenemos la completa revelación en la Biblia, ¿por qué necesitaríamos profetas como tal, como título, con el título de profeta? Si los profetas, como acabamos de leer en Efesios capítulo 2, versículo 20, fueron el fundamento de la iglesia primitiva, estamos hoy, en los actuales momentos, pregunto, construyendo todavía el fundamento. Aquellos que dicen ser profetas están construyendo. Por eso es necesario leer la Biblia. Muchos escuchan y siguen corrientes y siguen a personas que lo único que quieren es ostentar títulos. ¿Estamos todavía o están todavía aquellos que dicen llamarse profetas construyendo el fundamento? Porque dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es verdad que Dios puede darle a uno un mensaje para dárselo a otra persona, sí. Pero eso no es ser profeta. Hay que tenerlo bien claro, porque existe la palabra de ciencia, existe la palabra de conocimiento. Y mire lo que dice Lucas 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. No lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, cuando murió Juan el Bautista, se acabó.
Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. El ministerio de profeta como tal, como lo vemos en el Antiguo Testamento, hoy no existe. Hermano, no existe el ministerio de profeta como tal. Como se dio en el Antiguo Testamento, no existe. Porque el profeta era la voz de Dios hablándole al mismo pueblo. Él recibía la palabra de Dios y se la daba al pueblo. El pueblo no tenía acceso a las escrituras porque no se habían escrito los libros. Dios dirigió a su pueblo por medio de ¿quién? De los profetas por los siglos, hasta el día en que dejó de existir Juan el Bautista. Hoy, la figura como tal, como ministerio de profeta, como era en el Antiguo Testamento, no existe. Porque todo creyente nacido de nuevo es templo del Espíritu Santo de Dios. Antes el profeta lo recibía y lo daba al pueblo. Antes estaba también el tabernáculo. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros no necesitamos buscar a alguien llamado profeta para que nos diga lo que mi Dios, lo que mi Padre, lo que mi Señor me lo puede decir directamente. ¿Me estoy dando a entender? Hoy muchos, como no leen la Biblia, como no pasan tiempo con el Señor, prefieren ir a buscar al que le va a poner las manos para que se le acerque al oído y le diga lo que quiere oír. ¿Qué es lo que quiere oír? Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, tú serás esto, tú serás aquello. Eso es lo que la gran mayoría de los que hoy dicen llamarse profetas dicen. Estos no son los profetas que se jugaban la vida denunciando el pecado del pueblo, llamando a la santidad al pueblo, hablándoles la verdad al pueblo para sacarlos de la ignorancia. No, hoy solo hablan de bendición tras bendición tras bendición. Hoy vemos en muchas congregaciones que se les ha dado carta abierta para que digan o hagan lo que ellos piensan o quieren. Gracias a Dios que donde yo estoy por misericordia de Dios, ahí no permitimos eso. Somos templo del Dios viviente. Primera de Corintios capítulo 6 lo dice: ¿o acaso ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios? En el antiguo pacto no eran templo del Espíritu Santo de Dios. En el antiguo pacto Dios de vez en cuando bajaba, hablaba a su pueblo por medio de los profetas. Usted me va a mencionar, pero es que el libro de Efesios 4 habla de 5 ministerios. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántos apóstoles nombró el Señor? ¿Y cuántos apóstoles están viendo hoy? Yo no voy a hablar acerca de los apóstoles. El Señor Jesús dijo, hasta Juan el Bautista, lo acabamos de leer.
eran hasta Juan el Bautista, la ley y los profetas, porque cuando Cristo resucitó entramos en la gracia. No vivimos bajo la ley. El Señor vino a cumplir la ley y lo que los profetas anunciaron. Vivimos bajo la gracia. Por eso hay que escudriñar la palabra. Y el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 dice, refiriéndose a los apóstoles, que algunos se parecían ahí por la iglesia de Éfeso y que estos fueron hallados falsos. Hoy muchos utilizan el título de profeta que nada tiene que ver con el ministerio que Dios les ha dado o con los dones que Dios les ha dado. Hoy, entre comillas, los que dicen llamarse profeta se creen más que el pastor. No creo, hermanos, que tengamos que ir a buscar un hombre o a buscar una mujer para que nos diga palabra de Dios. Porque esa era la función del profeta en el Antiguo Testamento, dar palabra de Dios, pero aquí la tenemos. Lo que pasa es que la gente no le gusta leer, no le gusta escudriñar palabra. Con la muerte de Juan el Bautista se acabó el periodo de la ley y de los profetas. Ahora tenemos una relación directa, un mediador entre Dios y los hombres, y somos templo del Espíritu Santo. Obvio está que podemos pedir un consejo a un hermano, una hermana, al pastor. Pero otra cosa, como yo lo he escuchado en muchos, que dicen, pastor, deme una palabra de Dios. Deme una palabra de parte de Dios. Hermano, usted quiere una palabra de parte de Dios, póngase a orar. Póngase en comunión con Dios, lea la Biblia. No dependa de hombres. Dios habla, obvio está. Cuando usted va a la iglesia, a la congregación, Dios habla a través del pastor. Habla palabra, por eso los hombres de Dios hablamos palabra de Dios. Los hombres de Dios. Por eso le digo, no dependa del hombre. Busque de Dios. En muchas ocasiones yo he predicado, tanto en casa, es decir, en la congregación donde Dios me ha puesto por misericordia, como en otros lados, y he dado palabra conforme a lo que Dios dice. Pero eso no significa que yo soy profeta, porque la palabra está dada, ya la revelación está dada, no hay más, está cerrado el canon. La ley y los profetas terminaron con Juan el Bautista. Pero hoy por todos lados vemos profetas, profetas y profetas. ¿Usted quiere palabra de Dios directa? Ore, ayune, pague el precio, lea la Biblia, váyase a caminar a un parque, ahí cierre sus ojos, métase en su aposento, converse con Dios. Muchos quieren palabra de Dios, pero no leen la Biblia. Muchos dependen de los hombres, pero no dependen de Dios. Quieren que Dios les hable, pero buscan es al hombre. Busca a Dios. Busca a Dios. En las congregaciones, dice 1 Corintios capítulo 14, que los demás juzguen si alguien da una palabra en la congregación. Es decir, si hay una palabra, si es una palabra profética,
que puede darse una palabra, pero no ostentar el título de profeta, porque eso ya se acabó. Pero esa palabra tiene que ser juzgada por la iglesia, porque si no es un mentiroso. Puede haber palabra de ciencia, de conocimiento, gloria a Dios por eso. Pero el título de profeta, ya no hay más revelación. La revelación está aquí. Ya se acabó. Juan 16:16 lo dice, y lo dijo el Señor Jesucristo. Por eso no todo lo que se dice en el púlpito usted tiene que decir amén. Llévelo a la palabra. Llévelo a la palabra. Concluyo diciéndoles entonces, hay que buscar al Señor. A veces el Señor guarda silencio, es verdad. Síguelo buscando. Porque Dios de alguna manera te va a hablar. A través de su palabra. O traerá a alguien para darte una palabra. Pero no significa que ese es profeta. El título se acabó. Amén. Crezcamos en el Señor. No dependas del hombre, depende de Dios. Yo he escuchado personas, es que voy a buscar al profeta para que me dé una palabra. Y yo les digo, ¿y por qué no te metes con el Señor para que el Señor te dé la palabra? El depender de los hombres solo trae problemas. Dependa de Dios. Y con lo que le voy a decir, termino. He escuchado de muchos disque profetas diciendo cosas tales como a una mujer casada: el Señor me dice que elegiste mal, que te divorcies. ¿Usted cree que eso es de un profeta? Llévalo a la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Por eso todo lo que usted escuche, llévelo a la palabra. Aquí está la mejor revelación. Que el Señor me dice, cuando le diga algo a alguien, dígale usted que el Señor también me lo confirme a mí. Porque hoy vemos a muchos lobos llamados profetas vestidos de ovejas. ¿Existen los profetas como tales con el título de? No, no existen. Así que no se deje engañar y no busque adivinos, no busque gente que le vaya a decir lo que usted quiere. El verdadero hombre de Dios, el verdadero hombre de Dios te dice la verdad. El título como profeta no hay, el don de profecía sí. No ostentes títulos, que Juan 16:16 lo dijo el Señor Jesús. La ley y los profetas terminaron con Juan el Bautista. Una profecía real puede ser dada por un hombre, pero no lo llames profeta, porque el título de profeta se acabó. Los mentirosos y mercaderes del evangelio de hoy, a partir del año 2000, crearon esto de apóstoles y profetas. Hace 30, 40 años, 50 años, no había eso. ¿Por qué? Porque era sana doctrina. Sana doctrina. Amén. Así que escudriñemos bien las escrituras y discernamos bien lo que la palabra, cuando Pablo habla también de profetas, de profecía más que todo, es de predicar el evangelio. Se los dejo como lección. Que Dios los guarde y que Dios los bendiga.
un fuerte abrazo y hasta la próxima, si Dios lo permite. Amén.